Bueno, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos otra vez aquí en Pretán. Yo soy Carla Elizabeth y el día de hoy vamos a tener una nueva plática en vivo en donde vamos a estar contestando las preguntas y vamos a estar leyendo también sus comentarios. Espero que estén aquí muy activos porque va a ser una plática increíble. Y bueno, también el día de hoy me está acompañando Grecia. Hola, Grecia, ¿cómo estás? Hola, Carlis, encantada de volver a estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Pretan por siempre estar aquí apoyando a todos con estas pláticas fabulosas. Pueden seguirnos en este momento en las páginas de Pretan, Mi Vida Plena y Mi Cuidado Personal. Y hoy tenemos una súper invitada, una mujer maravillosa que es una enciclopedia caminante, es una delicia escucharla hablar, sabe cantidad de temas. Es Rosalinda Gómez, antropóloga y maestra en tanatología, y tiene una experiencia súper rica como docente en universidades y además de diferentes cargos administrativos y de investigación. Y hoy nos trae un tema, como decías, maravilloso. Vamos a hablar de la primavera, la temporada que nos fascina porque es cuando el sol nos regala sus besitos más tiernos. Bienvenida, Rosalinda. Hola, muchas gracias. Muy bonita noche. Gracias, Bravo. gracias por esas palabras tan hermosas y por la oportunidad, sí, bravo, por la oportunidad de estar el día de hoy aportando a esta gran labor que se está haciendo con Pretan. Muchas gracias y a ustedes porque siempre de verdad se siente uno en casa. Lo decía en algún momento, hay confianza, hay cariño, hay mucho respeto y sobre todo mucha admiración. Entonces, por el trabajo que todos están haciendo, pues espero que sea provechoso el día de hoy. Es un tema diferente, pero muy, muy de la temporada, ¿no? O sea, es muy de lo que va a pasar en unos días que ya estamos viviendo justamente la entrada de la primavera. Sí, de hecho, justamente el tema fue como pensando en que, bueno, tal vez ahorita no estén abiertas las pirámides como muy al público por esta situación, pero justamente yo le preguntaba a Rosy, bueno, ¿y por qué se hace eso de ir a tomar energía, no? Entonces, nos va a contar un poquito de eso porque ella lo sabe todo. Tratamos, tratamos de ofrecer una respuesta. Son tantas, ¿verdad? Las posibilidades de contestar un cuestionamiento. Y bueno, perdón, ¿eh? Y que si nos permiten a nosotros aportar algo desde esta óptica de pensamiento, a mí me gustaría, por supuesto, siempre lo hago desde la antropología, me gustaría en algún momento hacer mención quizá de algo tanatológico, ¿no? En el camino. Entonces, pues ojalá sea una experiencia juntos que les agrade y sobre todo que pues, si nos deja inquietudes, nos haga que busquemos todavía más información. No es la única manera de contestar estos cuestionamientos, decíamos, pero pues sí es una aportación que estamos dejando aquí, ¿no? Para que a lo mejor alguien más se sume y nos complemente y sigamos aprendiendo todos, ¿no? Que eso es lo más padre. Bueno, pues entonces, si ustedes gustan, voy a iniciar para que nos vayamos ahora sí ya de lleno a lo que dice, ¿no? Nos corresponde el día de hoy. Pues hoy vamos a Por hablar del favor. equinoccio de primavera sí, y su vínculo cultural. Entonces aquí, pues en algún momento decíamos que cuando platicábamos sobre el Año Nuevo, que ya había pasado Navidad y habían pasado Reyes Magos, hacíamos mención de los solsticios en ese sentido, ¿verdad? El de invierno, que era precisamente el que llevaba, pues como digamos, ensartadas diferentes festividades alusivas a ese tiempo del año. Ahora vamos a hablar del lado contrario, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el equinoccio, vamos a hablar ahora de el fin del invierno y la llegada ahora sí de la primavera, que bueno, para muchos digo, así que haría una referencia de este tipo, si ustedes me lo permiten, es una fecha que se espera, ¿no? Que agrada, que gusta, que, pues, que se agradece, ¿verdad? Después de estas condiciones de frío que hemos estado pasando y además de eso, pues sobre todo la tierra misma nos ofrece esta posibilidad
de a través de lo que son los fenómenos naturales poder ser interpretada, ¿no? Y estas interpretaciones se hacen desde la cultura. Y entonces, bueno, pues eso es de lo que vamos a estar hablando, de manera que vamos a aterrizar esto a lo que me preguntabas en su momento, Carlita, pues, ¿por qué esta costumbre, ¿no? De irse a cargar energía, hablar de las energías positivas, la vibración y demás, sobre todo en estos centros que convocan a ser visitados, ¿no? En esta época del año. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esta primer parte. De lo que quisiera hablar con todos ustedes es de esto. Para empezar, pues contestar estas preguntas, ¿no? ¿Qué es el equinoccio de primavera? Para que entonces así como que ubiquemos esta parte que es una cuestión de la naturaleza, ¿no? Esta cuestión de nuestra tierra que está viva. Por otra parte, ¿por qué ha sido importante para las culturas de forma histórica hablar de la primavera y ocuparse de esta parte del año, ¿no? De este vínculo que se establece con esta renovación de la naturaleza misma? ¿Y cómo es que se vincula con la energía? Y aparte de eso, pues qué relación existe con los ciclos, que era lo que les decía, dejaríamos ahí como que unos pequeños tintes, incluso no solo antropológicos, sino tanatológicos, con relación a esta parte de la apertura y cierre de ciclos. Y por último, bueno, contestar por qué en nuestro país vamos a las zonas arqueológicas, pues para poder recibir todo esto, ¿no? Que en lo que cada uno decide creer siempre se respeta, es válido, porque es parte de nuestra necesidad, de nuestra búsqueda de respuestas y sobre todo porque eso nos hace ser el país que somos, ¿no? Tan diverso. Y no solo nosotros, sino en otras culturas hay una diversidad impresionante de festividades que precisamente le dan este toque que, si me permiten ustedes decirlo de esta manera, es maravilloso lo que la humanidad puede construir a partir de sus símbolos, sus significados, sus ritos y demás. Entonces, bueno, pues de eso vamos a estar hablando para poder aterrizar en esta parte, ¿no? Que es para contestar esa pregunta inicial, Carlita, que nos llevó a poder el día de hoy encontrarnos, ¿no? En esta ocasión. Y bueno, pues aquí les pongo una pequeña frasita que ahí me encontré en la red. Dice, sea como las flores, ellas en cada primavera se renuevan. Entonces es una invitación precisamente a eso, ¿verdad? A ¿por qué no volver a, si en este caso pues fue un otoño o de alguna manera, si me permiten hacer también metáfora, así la metáfora, pues, ¿verdad? Pues un otoño que parecía muy largo, un invierno que parecía que no acababa, ¿verdad? Y ahora pues tenemos la oportunidad de la renovación y esta renovación se puede dar pues, en cualquiera de todos estos elementos que nos componen, de estas dimensiones, se dice, ¿no? Estas dimensiones que nos componen, porque nosotros no solamente somos seres biológicos, no solo somos esa parte orgánica, somos seres intelectuales, somos seres, dicen muchos autores, espirituales, también somos seres sociales, por supuesto, requerimos de los demás y somos seres que manifiestan emociones, esta parte psicológica que es muy importante. Entonces, si todo lo juntamos y consideramos que todo esto está relacionado, por supuesto que no puede estar disociado, entonces nos daremos cuenta cómo es que teniendo esta posibilidad en plena conciencia de querernos renovar, pues está ahí esta oportunidad para hacerlo, ¿no? Y bueno, las culturas han ido marcando y van marcando, por supuesto, a través de eso que comparten socialmente, pues cuáles son esos tiempos precisos para poder hacer todo esto, los tiempos de guardar, los tiempos de dar, ¿no? Los tiempos de la abundancia y demás, que es precisamente lo que marca el inicio de la primavera. Bueno, entonces, ¿qué es un equinoccio, verdad? Hablar del equinoccio de primavera, que viene precisamente de esta raíz del latín que significa noche igual, y que entonces nos dice que, de acuerdo a la posición del planeta, desde este punto en el que puede identificarse como nuestra Tierra está viva, y nuestra Tierra se mueve, nuestra Tierra está girando y demás. Entonces se está trasladando, ¿verdad? Para poder dar paso a las estaciones del año. Entonces, en este sentido, el equinoccio se presenta 2 veces al año, en donde el sol se sitúa en el plano del ecuador, de manera que entonces se marca el inicio de la primavera o el inicio del otoño. Pero sobre todo con la primavera, la duración del día y de la noche es la misma, excepto en los polos. Entonces, si nosotros pudiéramos ver desde un punto alejado a la Tierra, se podría percibir, como en el dibujito aquí se marca, una división perfecta, se puede decir, entre una
parte que queda como iluminada y la parte que queda totalmente oscura en mismas dimensiones. Es el fin del invierno y es el comienzo del aumento de la temperatura. Además, los días también se van haciendo poco a poco más, obviamente, soleados, más iluminados, más largos y demás. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que es un tiempo que se espera, sobre todo si nos vamos, por ejemplo, a zonas geográficas en donde pues se pasa una buena cantidad de tiempo, pues digamos que más hacia la oscuridad por, ¿no? por la posición que tiene la Tierra y demás. Cuando llega la primavera, pues claro que con ello llega no solamente el que se iluminan los entornos, sino que además se celebra que el día puede durar un poco más y que el sol lo podemos disfrutar en ese sentido. Y las culturas han referido una relación muy importante con esta visión simbólica del sol, ¿no? De cómo manifiestan esta relación con el sol en el que hay este vínculo de necesidad hacia esta, ¿cómo podemos decir? Que esta forma de vida no se modifique, que el sol no deje de salir, que no deje de existir, que en muchos de estos rituales antiguos estaban vinculados precisamente a tener al sol como parte de un culto, ¿no? Como parte de esta cuestión simbólica de decir, pues, es la representación de la vida, además, pues, tiene que ver con el calor y el fuego, por lo tanto, esto también tiene que ver con la renovación de los ciclos, digo, sin el sol, ni siquiera las cosechas podrían ser posibles, entonces, pues, muchas culturas antiguas han referido precisamente algo que tenga que ver con el culto hacia el sol, y estos cultos aparte de haber ofrecido en su momento algunas culturas sacrificios, otros se quedaron como en el ámbito simbólico. Por lo tanto, la representación del sol es muy importante, ¿no? Para sobre todo estas culturas muy ligadas a la tradición. Entonces, bueno, eso por una parte, ¿no? Por otra parte, viene la cuestión de la mitología, que esto es muy interesante porque hay una idea de dualidad entre la luz y la oscuridad que se genera a través de diferentes interpretaciones mitológicas en otros pueblos. Por ejemplo, ¿no? Aquí yo les pongo esta parte que buscando información, ay, encuentras tanta cantidad de información y pues hay que ser como muy selectivos, ¿no? De algo que queremos destacar para ir enlazando esto y aterrizar en la parte prehispánica, por supuesto. Entonces, pero me gustaría contextualizar primero de esta manera. ¿Cómo es que estas diversas mitologías en otros pueblos pues le han dado como este sentido precisamente a la importancia que tiene el sol y sobre todo, ¿verdad? A esto que se irradia cuando se entra en la primavera, que es precisamente hablar de esta luminosidad, de esta interpretación energética. Entonces, bueno, se da inicio a lo que es el zodiaco a partir de ello, integrándose, ¿verdad? Que esta idea de que el sol ingresa precisamente en el signo de Aries y Aries está relacionado con el fuego y el comienzo. Y hace rato decíamos que esta parte simbólica del sol, pues está representando esto, ¿no? El calor, el fuego, en este sentido, pues todo lo que pasa por fuego también es significado de transformación. Entonces, en este sentido, la transformación también implica renovación. En ese sentido, ¿verdad? Pues empieza a ver si que el correr del zodiaco y por lo tanto entonces está relacionado este periodo al renacer de la tierra, a la fecundidad y a lo que es el crecimiento. Esto es muy importante porque se habla de no solo esta idea simbólica de lo que es el sol y lo que representa en otras culturas, también lo que la tierra representa. Y la tierra, en pocas palabras, está representando esta parte de ser como la madre, ¿no? En este sentido, es esta relación que existe para que la vida pueda emitirse, para que no falte, para que el alimento esté presente. De la tierra venimos y a la tierra regresamos, ¿no? Que es lo que varias culturas también refieren. Entonces, esta parte de la fecundidad, pues claro que está relacionada con estos ciclos de renovación, ¿no? De que después de pasar por el periodo de sequía, por un periodo pues sí, o sea, donde se siente que falta precisamente estos colores que están alrededor, ¿no? Que se irradian con la llegada de la primavera, pues habla de enaltecer la fecundidad misma de la propia tierra. Entonces se relaciona con los periodos de la cosecha, de la abundancia y del incremento en el nivel energético que nosotros como seres que vibran también, pues poseemos, ¿no? Porque pues también somos energía que se ha convertido en materia y una vez que ya no estemos presentes, que esto es más tanatológico, ¿verdad? Que ya no estemos presentes materialmente, pues nos vamos a volver otra vez energía. Entonces nos vamos a retornar a estos ciclos que inician y que cierran. Entonces la primavera ofrece esta idea que el hombre asocia al observar la naturaleza
y entonces, así como se renuevan los ciclos de la naturaleza, también hay una idea de renovación en nosotros en cualquier momento, ya sea con la vida y con la muerte o en situaciones simbólicas, es decir, cuando nosotros hemos decidido que dejamos una etapa de nuestra vida y que propiciamos cambios para poder entonces tener este renacer simbólico también. Entonces, bueno, por eso es tan interesante esta parte de la cuestión energética, cómo es que se va empezando a enlazar esta idea en nuestra plática, sobre todo, ¿no? Ahorita lo vamos a profundizar un poquito más. Entonces, este periodo de cosecha y de abundancia, pues, tiene que ver con el tener más alimentos, ¿no? El tener más excedentes que vienen de la tierra, el que después de haber pasado un periodo frío, ¿no? Un periodo del invierno, ahora pues aquello que se pudo haber acumulado hay que sacarlo. Y eso es interesante porque no solo es real, también es simbólico, porque se tenía la idea de guardar, por ejemplo, sobre todo en culturas antiguas, de guardar lo necesario para poder pasar el invierno, para no pasar hambre. Entonces, llegando ya la primavera, pues la temperatura aumenta y pues se empiezan como a echar a perder los alimentos, ¿no? Entonces, la idea es sacarlos. Entonces viene esta idea de abundancia, hay que sacar todo lo guardado para entonces permitir que llegue lo nuevo, porque entonces en este tiempo la tierra produce más. Entonces, pues no se parece tanto en ese sentido. Y eso pues tiene que ver con esta abundancia. Bueno, otro ejemplo que tenemos por aquí, por mencionar, es este mito de la diosa Perséfone, ¿no? Que era hija de Zeus y Deméter, y que entonces se volvió la reina del mundo de los muertos. ¿Cómo es que, por ejemplo, los griegos hablaron de cómo iniciaban las estaciones del año? Pues se habla de que Deméter, al ser secuestrada Perséfone, por Hades, precisamente, al estarla buscando desesperadamente, ella era la diosa de la agricultura. Entonces, cuando se pone a buscar a su hija, deja de permitir que la vida siga su curso. Y entonces viene un periodo de invierno, de frío y de sequía que parecía que no iba a terminar, pero desesperada tratando de encontrar a su hija, es cuando entonces llega. Bueno, es que si nos metemos mucho en el mito se vuelve un poco más largo, yo solo quiero ser muy breve. De alguna manera, ¿verdad? Ella llega hacia lo que es precisamente este mundo de los muertos, este reino de los muertos con Hades, para pues, exigir precisamente que su hija sea devuelta. Sin embargo, ella ya había consumido un fruto que se daba precisamente vinculado al inframundo, y dependiendo de la cantidad de semillas de granada que se comió, iba a ser los meses que ella se tenía que quedar precisamente ahí en el inframundo. Entonces, los días que ella precisamente, ¿no? Que Perséfone puede visitar a su madre, a Demeter, son los meses que nosotros conocemos como la primavera y el verano, porque ella está feliz, está con su hija, eran muy unidas, se regocija y entonces la vida continúa. Pero en el tiempo en el que ella se tiene que regresar hacia el Hades, entonces es cuando viene pues esta tristeza, digamos, ¿no? Y por lo tanto el clima cambia, y así es como ellos hablaban del cambio de las estaciones del año. Entonces, la parte mitológica también es muy interesante, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces algunos ejemplos de lo que son celebraciones durante la primavera, podemos verlos aquí. Yo hago mención solo de dos, digo, son muchísimas las festividades, pero estas porque me parecen muy simbólicas, por eso es que las elegí. Hay un festival que se hace en la India, que es el Festival Holi, que tiene que ver con la fiesta de los colores. Entonces ellos, una vez que se termina el invierno y con la llegada de la luna llena que coincide con el equinoccio de primavera, buscan en esta idea simbólica alejarse del mal para poder festejar lo que es la vida. En este sentido, ellos utilizan polvos de colores, sobre todo cúrcuma, y que la van pintando de diferentes colores. Y la idea es hacer toda una fiesta en donde de verdad, o sea, es una explosión muy interesante de cómo es que ellos lanzan los polvos hacia el aire, como están viendo ahí en la imagen. La gente se llena de esos colores, están diciéndole adiós a todo eso que puede generarles esta idea de vínculo con lo malo para festejar la vida y atraer lo bueno. Entonces es una festividad de las más coloridas y significativas que se dan en la ideología hindú. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, el Festival de los Cerezos en Japón, que además de que, bueno, pues se sabe, ¿no? Que es una cultura muy arraigada precisamente a estas cuestiones de tener ofrendas hacia sus difuntos, porque además ellos tienen un vínculo interesante con sus ancestros, ¿no? Este vínculo familiar simbólico de parentesco que tienen con sus ancestros, no lo pierden. Hay un festival que se llama el Hanami, ese es aquel que hacen una especie como de picnic, que significa ver flores.
Entonces, en los parques en donde están precisamente estos cerezos, se colocan y hacen una gran, hacen una gran comida grande, o sea, la gente se reúne, están, conviviendo, están tomando algo, compartiendo, bailando, y la idea es celebrar la belleza del cerezo, precisamente admirarlo, pero sobre todo en este entendido, esta idea de admiración como tal tiene que ver con la idea sutil de cómo la vida así también se nos va y cómo se agradece esa vida y esa vida en algún momento va a tener que terminar porque todo es temporal, ¿no? Y por lo tanto entonces se agradece el escenario, se agradece la vida y se agradece la belleza de este espacio, ¿no? En donde ellos pueden convivir y pues van y se quedan ahí mucho tiempo. De hecho, hay que, por lo que entiendo, tienen que apartar también, ¿no? Así con cierto tiempo para que puedan tener este espacio y estar ahí conviviendo todos, como en comunidad, digamos, ¿no? Como esta gran comunidad. Entonces es por mencionar algunos. ¿Cómo ven, chicas? ¿Vamos bien hasta ahí? Ay, sí, está padrísimo, porque bueno, sí, como dijimos, ¿no? Nació esta plática por saber como de la cultura que nosotros conocemos, pero está bien interesante la mitología, estas dos fiestas. Quiero ir a la India. Y valdría mucho la pena, ¿no? Darnos una vueltecita. Porque se ve que es súper divertido eso de aventarse los polvos de colores. Sí, 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 sí. Y es que en la primavera, pues todo es color, ¿no? O sea, a donde volteemos, como ya estamos, a veces ya no estamos tan habituados, ¿verdad? A observar con tanta atención la naturaleza, pero si nos damos cuenta, podemos voltear a diferentes lugares, los colores de las flores, los follajes de los árboles, cómo se ven con pareciera que están como coloreados, ¿no? Como repintados quizás, ¿no? O sea, si ponemos atención, claro, digo, si estamos en la urbe corriendo, pues de repente no nos damos cuenta de todo eso que está pasando a nuestro alrededor y en un sentido, pues dejamos lo antropológico y nos vamos a lo tanatológico, pues dejamos de observar la vida y la vida está ahí para que en sus manifestaciones que parecen sencillas podamos encontrar eso que es tan, ¿cómo podemos decir? A veces complejo de explicar, ¿no? Que tiene que ver con el sentido de nuestra existencia, el saber que estamos en un lugar materialmente hablando, pero sobre todo hay una interpretación que estamos haciendo psicológicamente, culturalmente, socialmente, de lo que nos rodea, ¿no? O sea, si amamos la vida, si la podemos respetar, si la podemos admirar, nos daremos cuenta cómo es que precisamente a partir del equinoccio de primavera, pues tenemos esta oportunidad de poder voltear alrededor y entonces ver esos colores, ¿no? Que están ahí para nosotros, para poder llenarnos de todo eso, o sea, llenar nuestros ojos de eso que se llama vida, ¿no? En pocas palabras. Entonces, bueno, pues ojalá que sí nos Sí. podamos ir, ¿verdad? A la India. Ay, sí, por favor, vámonos a la India. Y también nos comentan que todo el equipo aquí de Pretan, pues les deseamos a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo, que pues cambie su ciclo de por uno, que tenga mucha vida y mucho color a partir de este equinoccio de primavera. Así Sí, es. y como que recordar que la primavera es como un tipo de resurrección de la vida, ¿no? De, después del invierno sigue un destello de sol, de flores, de pajaritos, de colores, ¿no? Que nos recuerda que sí, después de un momento frío, tiempos difíciles, siempre, siempre llega la primavera con buenas noticias. Sí. Sí, y bueno, y esto es una interpretación que cada uno de nosotros hacemos y además de eso, pues hay un vínculo cultural, o sea, eso es una realidad, ¿no? Pertenecemos a diferentes grupos sociales. En nuestros grupos sociales de pertenencia, pues algo se hace al respecto, ¿no? Cuando llega la primavera, cuando estamos entrados en el invierno, cuando estos ciclos se abren y se cierran. De alguna manera, las culturas han codificado precisamente esto a partir de sus lenguajes no solamente verbales, sino simbólicos. ¿Qué importancia puede tener todo esto para ellos? O que lo tenía, por ejemplo, en sus calendarios marcados y que además de esto, pues se transmite por generaciones, obviamente cosas que hemos ido perdiendo. No sé si un poco a veces la capacidad de asombro y ojalá podamos recuperarla porque hoy tenemos esta oportunidad de hacerlo, ¿no?
poder retomarlo. El equinoccio y los ciclos que bueno, coloco aquí para ustedes es súper breve esta parte porque pues en poco se dice bastante, ¿no? Luego del frío invierno todo renace y vuelve a florecer. Entonces, comentábamos antes de entrar, sobre todo cuando estamos planteando esta idea, que en efecto sabemos que hemos pasado meses complicados, han sido difíciles en varios sentidos, esta parte de ese frío que cala precisamente, ¿verdad? No solo los huesos del cuerpo, sino también esta parte que toca las fibras más sensibles de nosotros, ¿no? Como seres que también manifiestan sus emociones y que además tenemos esta parte que vibra en nosotros. Nos vamos a dar cuenta cómo es que esto que pues de repente cala y se mete muy profundo, tenemos la oportunidad de renacer y volver a florecer a partir de todo eso que ahí ha quedado, de estas huellas que ahí se han quedado y que pues la idea no es que cuando dice que se abre y se cierra un ciclo no es me olvido de las cosas, más bien trasciendo a las cosas que me ocurrieron para que entonces pueda voltear a ver algo que me permita sentir que estoy renovándome, no que me estoy quedando con las mismas situaciones que se van arrastrando y que además de eso, pues a veces se van padeciendo mucho, ¿no? A veces es bueno soltar, a veces es muy difícil hacerlo, a lo que nos invita precisamente, ¿no? Este cambio de temporada es a eso, a disfrutar, a lo mejor a ser más sensibles a lo que vemos, a lo mejor más, a asombrarnos más de las sutilezas, ¿no? Que hay a nuestro alrededor. Y en este sentido es esta idea de volver a florecer, aunque sea a veces difícil, que parezca que puede ser complicado, siempre tenemos esta posibilidad, si así lo queremos, de poder enfocar las cosas diferente, ¿no? Entonces, esta parte de la idea de los ciclos, pues yo aquí les estoy poniendo imágenes, estamos pasando de eso que parece como seco, eso que parece como de repente árido, hacia algo que ya nos lleva a una idea de más abundancia de fertilidad de la que estábamos hablando, ¿no? Y aquí les pongo pues ahí un hombrecito, ¿verdad? Que va de bebé hasta, bueno, pasando ya aquí hacia ser adultos mayores. Muchos nos hablan en el ciclo de vida, en nuestro ciclo de vida, ¿verdad? Que a lo mejor estamos en nuestra primavera, que quizá estamos en nuestro verano, que ya estamos viviendo nuestro otoño o que estamos centrados en el invierno. Entonces, de repente en cuestiones así como en esta visión del ciclo de la existencia que es tanatológico también, pues entonces pues siempre es la posibilidad de florecer, ¿no? O sea, siempre tenemos esta posibilidad de la renovación, si así lo queremos. Aunque a lo mejor en nuestro ciclo de vida, pues nosotros seguimos nuestro camino como tiene que ser, ¿no? Pero es interesante cómo es que de repente decimos, ay, pues está como que en lo más bello de la primavera, de la juventud, cómo hacemos esta asociación, ¿no? Con relación al ciclo de vida, la edad y demás. Entonces, bueno, pues no sé en qué estación del año en nuestras vidas nos encontremos, sin embargo, siempre tenemos esta posibilidad de este renacer, ¿no? Bueno, por eso se los colocaba ahí esta imagen. Ahora sí nos vamos a lo nuestro, ¿verdad? Aquí ya aterrizando esta parte, pues, ¿qué onda con lo que es lo nuestro, ¿no? De los rituales en México, por qué es que tiene importancia ponernos a pensar un poquito o mucho en lo que es la entrada del equinoccio de primavera. Bueno, en nuestro país podemos observar que, pues, muchas personas acostumbran irse vestidas de blanco para congregarse en antiguas ruinas que en este caso son estos centros que fueron centros ceremoniales, estos lugares donde están los visita de las zonas arqueológicas, bueno, en este sentido, ¿verdad? Para quienes lo llevan a cabo y para quienes nos lo transmiten, nos dicen que más que a veces identificarlo solo como una actividad turística, deberíamos tratar de entender a qué nos llama y a qué nos invita, ¿no? Y la idea es esta, de poder percibir la energía, la renovación espiritual y sobre todo esta modificación simbólica de estos ciclos que decíamos se abren y se cierran. Entonces, es interesante porque, bueno, si nosotros al buscar información nos damos cuenta, hay quienes dicen y manifiestan que en efecto se carga energía, y hay quienes dicen, no, no te cargas de energía, es solamente la idea simbólica de hacer la visita a este lugar y entonces pues sentirte como en contacto con una experiencia distinta en un ambiente que no es usual. Pero bueno, o sea, no vamos a decir aquí que
esto ni que sea falso ni que sea verdadero, porque digamos que la plática no tiene este objetivo, puesto que las creencias siempre se respetan. Sin embargo, es interesante qué es lo que se transmite. Lo que se transmite no es que no sirva ir, sino más bien lo contrario, ¿no? Que deberías de darte el permiso de una experiencia de este tipo, hacer la visita a cualquiera de estos lugares y poder saber de viva voz, ¿verdad? ¿Qué sentiste si es que sientes algo? Mm, si es que algo se ha manifestado en ti y que entonces te vayas con una experiencia de renovación, que eso es lo que se busca en pocas palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está esa invitación que se hace y en esta parte de ritualidad de nuestro país, pues se hacen las visitas a diferentes lugares. Digo, hay muchos lugares, yo aquí pues pongo aquí dos por mencionar solo algunos de ellos, que además pues nos damos cuenta que no son los únicos, está Teotihuacán, Tenango, Tula, Chichén Itzá, Tajín, digo, hay muchas zonas arqueológicas, hay diversos espacios de estas características en nuestro país, algunas mucho más grandes porque se han hecho trabajos arqueológicos impresionantes, otras que a lo mejor no tienen como tanto este aforo de visitantes, sin embargo son centros que son considerados espacios sagrados y sobre todo centros de carácter ceremonial. Entonces aquí vamos a ver que pues, en el México prehispánico, en términos de agricultura, pues la primavera marcaba el inicio de la época de la siembra. Por lo tanto, entonces, todavía en algunas zonas rurales e indígenas podemos ver algunas otras ritualidades que están vinculadas precisamente a la apertura de los ciclos, que tiene que ver con esto que es lo que se va a colocar en la tierra para que entonces empiece a dar sus frutos, para recoger los frutos y demás, ¿no? Entonces, nuestros antepasados celebraban el equinoccio de primavera en una idea asociada a como si fuera un año nuevo, en este sentido, como que se renueva, decíamos, el ciclo, y entonces esta posibilidad de poder vincularnos distinto con la tierra nos hace que celebremos necesariamente que la vida se está dando. Se acuden los días 21, 20, perdón, y 21 de marzo a diferentes sitios arqueológicos. Se identifica que más o menos por ahí del 20 de marzo aproximadamente a las 10:30, 10:45 más o menos, es cuando ya se está pasando hacia el equinoccio, se está dando la bienvenida oficial. Y en ese sentido, pues digo, muchas personas utilizan el color blanco. ¿Por qué el blanco? Bueno, el código de color es muy interesante también. Digo, hay una idea generalizada de que, bueno, el blanco significa en algunos contextos, sobre todo occidentalmente hablando, pureza, tiene que ver con luz, tiene que ver con todo aquello que se vincula con la buena energía, en pocas palabras, lo neutro también. Entonces, en este sentido, el color blanco tiene una especial importancia. Sin embargo, no es que sea por fuerza el color blanco, pero pues es como que el que más se utiliza para poder ir a presentarse a estos lugares en esta ideología de lo que el significado del color nos da, ¿no? O sea, de poder estar como en esta condición de recibir algo, porque cuando se está en esta condición de pureza, se está en esta condición de recibimiento. Entonces, por eso es que, pues, muchos se van vestidos de blanco, además que cuando van a estos lugares, a las zonas arqueológicas, digo, este año no va a poder ser así, porque no podemos estar pues, no sé, en espacios donde estemos tantas personas congregadas, pero bueno, pues la idea era que cuando se llega a estos lugares, de verdad que el rayo del sol está fuerte, ¿no? Entonces, pues sí se necesita como que algo que no nos haga sentir que nos estamos quemando tanto, ¿no? Entonces, pues también tiene esta otra función el color blanco, pero sobre todo la parte simbólica, ¿no? A eso quiero llegar, qué es lo que representa y por qué por excelencia se habla del color blanco. Bueno, pues por lo que representa. Bueno, para poder recibir esa luz solar. Y la idea es ponemos aquí entre comillas cargarse de energía porque esta es una asociación de ideas, ¿verdad? De qué significa eso de cargarse de energía. Recibir el calor del sol, sentir cómo es que pasa hacia nuestro cuerpo, o tiene que ver con llenarnos de aquella cuestión, ¿cómo podemos decir? Esta energía positiva, ¿no? Esta parte de buenos pensamientos y demás. Pues cada quien cuando va a estos lugares sabe qué es lo que quiere encontrar, sabe qué es lo que está buscando y qué es lo que quiere encontrar. Entonces, por eso es que se dice que se cargan de energía, ¿no? Que regresan con esta cuestión renovada, que vienen con una visión diferente y pues para eso sirve precisamente hacer esta visita a estos lugares. Por poner un ejemplo, ¿no? Aquí en Chichén Itzá podemos encontrar, es uno de los espacios más visitados
porque precisamente, aparte de que es una pirámide, que cuando una vez que puedes subir hasta donde se te permite, ¿verdad? Terminar las escalinatas, te vas a dar cuenta que es un centro, todo Chichén Itzá, un centro ceremonial muy importante, pero sobre todo un espacio de observación. Entonces, la altura a la que se puede llegar permite precisamente observar los astros y tener como una idea del entorno, ¿no? De poder tener pues un espacio de defensa y demás. Entonces, a la vez que es pirámide, nos lleva precisamente las escalinatas hacia una tumba. Antes se permitía que se pudiera entrar, ¿verdad? Hacia cierta parte, ¿no? Dentro de lo que era la pirámide, pero ya no, porque se tiene que cuidar. Entonces, hay que cuidar estos, pues sí, estos espacios, porque pues son pues nuestro legado, es legado que además dejaron nuestros ancestros, y es lo que da cuenta de estas grandes civilizaciones. Entonces, aquí vamos a encontrar que, bueno, es un juego de pelota, el más grande que se encuentra está aquí, estamos hablando del mundo maya, y además de ello es un gran observatorio, ¿no? Precisamente para poder hacer estas interpretaciones. Entonces, bueno, aquí tengo un pequeño videíto que si ustedes me lo permiten, dura como 3 minutitos, pues me gustaría colocárselos nada más porque contextualiza que te encuentras en Chichén Itzá, ¿vale? Sí, Entonces, a claro ver, que si sí, adelante. ustedes me lo permiten, voy a compartir esta parte. Y pues, ¿cómo ven, chicas, hasta este momento? Ay, bien padre, está bien interesante. A mí me llama la atención todo esto. Y a Tigres también. Sí, de hecho, los que hemos ido alguna vez a pirámides, el ambiente en general, el estar con otras personas es increíble porque todos van con una vibra buena y positiva y eso es súper contagioso, ¿no? O sea, llenarte de la energía positiva de los demás que van buscando pues paz y amor en su vida y que todos lo compartimos y nos llenamos de eso es padricísimo. Sí, 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 totalmente de acuerdo con ustedes. Entonces, bueno, dura con 3 minutitos, súper rápido nada más, Está bien. para que contextualicemos esta parte, ¿no? Para quienes ya han ido, pues que recuerden que fueron a ver y quienes no han ido, pues ojalá se les antoje mucho poder visitar este espacio. Te los coloco entonces. Ok, bueno, solamente para estar contextualizando, ¿no? De qué estamos hablando cuando, o sea, qué se busca cuando se van a estos lugares, cuando se visitan estos espacios y que la experiencia que cada quien viva, pues obviamente pues, es única y a partir de eso, pues está padre, ¿no? Poderlo compartir, poder decir, ah, bueno, ok, yo pude estar en el lugar, sentí algo, no sentí nada, vi algo, o sea, permitirse la experiencia de visitar estos espacios para, por ejemplo, estas culturas, estos espacios eran espacios respetables, espacios, por supuesto, sagrados, espacios donde no vivía el pueblo, donde vivía la clase guerrera, donde vivía la clase sacerdotal, donde estaban los gobernantes. Entonces, en algún momento del año permitían que el pueblo entrara. Y entonces lo que alcanzaron a ver precisamente era eso, cómo es que baja la serpiente y eso no se da así de inmediato, hay que estar ahí un rato para poder entonces ir observando cómo se va modificando la luz, de manera que entonces se vean estos triángulos que hagan esta ilusión óptica de que parece que entonces está bajando esa serpiente y se ilumina, al final de cuentas, la cabeza, que es la que está en la base de la pirámide. Entonces, el pueblo se les permitía entrar en ese momento y en ese instante es cuando se podían maravillar de lo que pasaba porque los sacerdotes llevaban el ritual e iban explicando precisamente lo que se iba observando y ellos pues se iban esta impresión de aquel entonces, ¿verdad? De que se estaba cumpliendo todo lo que decían que iban a observar. Eso, seguro que si ya visitaron el espacio les han dicho, hay este espacio de este lado, aplaudes y se escucha un sonido que parece que son águilas, lo que se está escuchando, que parece un águila que se escucha hacia lo lejos por el rebote del sonido, o que te vas hacia donde está el templo de los guerreros y aplaudes también y se oye como un cascabeleo, pero es precisamente por cómo va rebotando el sonido, o sea, cómo el manejo que tenían no solo del calendario, de la observación de los astros, sino también de la acústica, de la ingeniería de aquel entonces, pues
digo, o sea, dejaron ahí su huella y claro que llegar a ese lugar y escuchar eso en ese instante, imagínense, yo creo que debió haber sido interesante para los pobladores de aquel entonces, ¿no? O sea, que en este tiempo nos explicamos las cosas diferentes, pero estamos hablando de un tiempo histórico en el que la vida ritual era muy importante. Bueno, eso es el mundo maya, ¿no? Pues es que luego hacemos mucha mención casi siempre cuando se habla del mundo prehispánico, casi siempre hablamos o de los mayas o, ¿cómo se llama?, del pueblo mexica. Pero bueno, en este sentido, pues, como estamos hablando del equinoccio, pues, es obligado hablar de Chichén Itzá. O sea, a veces si no, no los podíamos brincar, ¿no? Así de que, ay, Claro. de Chichén Itzá, se tiene que hablar. Oye, Rosy, y para los que no podemos ir a Chichén Itzá, pues aquí está la zona arqueológica de Cuicuico, con nuestra pirámide circular, que Sí, es sí, sí. y que como que no es muy conocida, ¿no? Y realmente es un lugar muy bonito, muy bien conservado y que nos espera a todos ahí. Sí, 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 cualquier basamento piramidal cumple esa función en este momento en el que vamos entrando hacia el equinoccio, porque son espacios que decíamos están energéticamente identificados como espacios sagrados. Y estas interpretaciones antiguas de que están cargados energéticamente, pues tiene que ver con esto que se siente cuando se está en estos lugares, con la sensibilidad con la que también se llegue. Stonehenge, por ejemplo, es otro espacio, ¿no? Por mencionar, ya no es México, sino estamos hablando de otro espacio. Y entonces este es uno de los centros ceremoniales más antiguos que también está vinculado hacia el culto al sol. Entonces, estas formas, como fueron colocadas estas grandes piedras, dan una idea de ser uno de los templos más antiguos en el que el sol en algún momentito pasa por un como cuadro, se hace como un cuadro entre las piedras y pasa por ahí el sol y en ese momento ilumina al sacerdote que era el que realizaba el ritual. Entonces, en ese tiempo observar eso, pues claro que era impresionante, ¿no? Para ellos y sobre todo se quedan estas narrativas que se transmiten a las culturas de qué se va a encontrar en estos lugares, de qué se espera cuando se visitan estos espacios, ¿no? Pero sobre todo de qué se lleva cada quien cuando está en la posibilidad de meterse en este tipo de experiencias. Aquí no estamos convenciendo a nadie, aquí solamente pues estamos diciendo estas generalidades, porque si a alguien le interesa, pues a lo mejor se pueda regalar, no ahorita, porque estamos en un tiempo que no nos lo va a permitir, pero en algún otro momento permitirse el regalarse una experiencia distinta si esto no lo han vivido, ¿no? Entonces, bueno, para Sí. poder dejar ahí como la inquietud. Yo creo que aparte, yo retomo lo que decías al principio de la plática, o sea, esa capacidad de sorprenderse, ¿no? Aunque tal vez tú vayas y no vayas con la intención de cargarte de energía como tal, porque no creas en esas cosas, yo creo que el simple hecho de ver la arquitectura y también el sorprenderse de todos los avances que tenían, como dices, ¿no? Su acústica, la arquitectura, cómo veían los astros, o sea, yo creo que eso también es muy bonito. Y como dices, no solamente aquí en México, o sea, el abrirse y poder sorprenderse con todo lo que hay de cultura en el mundo es muy bonito. Sé que tú no puedes decir muchos adjetivos calificativos o te los reservas, Sí. pero yo creo que sí está muy padre el poder apreciar toda la cultura que nos regalaron tanto nuestros ancestros aquí en México, como también, por ejemplo, el que decíamos, no quiero ir a India, o sea, tienen una cultura muy vasta y muy rica en muchos aspectos. Entonces, muchas gracias por explicarnos tantas cosas. Te dejamos continuar. Sí, 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 ya no tardamos en terminar ya estamos aquí como que poniendo estas ideas generales que no hay que perder de vista. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, si nos vamos a la zona centro, que en este caso, pues ustedes ubican perfectamente porque también es muy famoso, este espacio, este centro como tal, no solamente es ceremonial, sino también, decíamos, por la ritualidad y sobre todo por el contexto geográfico y político, además de económico, que representó en su momento, pues aquí tenemos Teotihuacán, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver cómo en Teotihuacán hay una conexión de las
pirámides con el cosmos. Entonces es uno de los espacios también de los más concurridos en donde se habla de que se llega a un punto en donde hay que subir pues la pirámide del Sol, de preferencia, ¿verdad? Sería la del Sol, para que entonces en el momento en el que el equinoccio está pasando, ¿verdad? Digamos como alineándose, esta carga de energía se pueda dar estando precisamente en la parte más alta de la pirámide. En su momento, bueno, porque pues uno visita estos espacios, pues de repente por el perfil, ¿verdad? Están obligados a ser parte de nuestras visitas. Llegas y entonces es interesante la cantidad de personas que se congregan y sobre todo lo que escuchas que dicen que está pasando en este lugar. Entonces, recuerdo, por ejemplo, ¿no? Cuando fuimos en aquella ocasión, todavía éramos nosotros estudiantes, íbamos con mi generación en aquel momento, y entonces pues la gente estaba así en tumulto y decía, toca, toca, así se siente. Y entonces, pues te acercas, ¿no? Para poder escuchar y ver qué está pasando. Y entonces, estando en la parte más alta, decían que había un espacio en lo que era la parte de, pues que se podía tocar, ¿no? Con la mano, en el que si tocabas sentías como una especie de carga energética que parecían como toques y que entonces eso hacía que te cargaras de energía. Claro que eran tantas las personas que pues no te permitían con esta facilidad decir, a ver, yo lo quiero percibir, pero interesante lo que ellos en ese momento estaban afirmando y diciendo, y decíamos hace rato, se respeta, esto se respeta. Y eso es interesante también, ¿no? El permitirte observar lo que está pasando alrededor, si te permites la experiencia de que vivas algo con relación a lo que ahí esté pasando, pues tu visión se complementa también, ¿no? Entonces, pues sí, siempre será esa la invitación a, a amar nuestra tierra, a amar nuestra cultura, a valorar nuestras raíces, a transmitir nuestra historia, a preservar nuestra herencia, en pocas palabras, porque está cargada de elementos simbólicos, interpretativos de gran peso. O sea, no es hablar de supersticiones, no es hablar de cosas que por ahí se quedaron en la tradición oral y en algún momento se fueron perdiendo. Estamos hablando de la interpretación cosmogónica de todo un pueblo. Entonces estamos hablando de lo que era el cosmos, la vida, la muerte, los dioses, los hombres, los ciclos, lo que se abre, lo que se cierra, lo que se trasciende. Entonces estamos ahí viendo esta conexión cósmica, que es de la que se habla en estos lugares, ¿no? Lo que se interpreta que pasa en estos lugares. Hay un tipo de energía cósmica y que además pues está esta vinculación de nosotros con el espacio natural y sobre todo con esta vinculación de lo que no está dentro de la Tierra, ¿no? Sino de lo que está fuera y que está todo conectado como un gran sistema. Entonces, en este sentido, esa energía cósmica es de la que se habla, que se puede localizar y que se puede encontrar en los espacios sagrados. Yo les digo, ni les voy a decir ni que es mentira, ni que es verdad, simplemente si se permiten la posibilidad de experimentarlo, pues sacará cada quien sus conclusiones, ¿no? Y será interesante también qué podrán ir aprendiendo con relación a ponerse en esos espacios y tratar de comprender desde esa visión que manifestaban las culturas, pues qué se daba en estos lugares. Digo, no era la costumbre en el pueblo mesoamericano ir a los lugares a cargarse de energía, ¿no? Esto es una interpretación mucho más reciente, más pues hasta contemporánea, moderna, ¿no? No es así la idea. La idea era que son espacios, que eran espacios sagrados, eran espacios que albergaban los grandes poderes de aquel entonces y que les decía hace rato, pues no era para que todo el pueblo estuviera ahí, no todos podían estar en esos lugares, solamente en tiempos ceremoniales es cuando podían tener como esta presencia y visitar ampliamente estos espacios, ¿no? Entonces, y digo, había zonas que eran mucho más concurridas y otras menos concurridas. En este sentido, pues, esto de cargar la energía, pues es una visión ya muy de nosotros, ¿no? Que estamos recuperando esta información de las culturas antiguas. Entonces, bueno, pues ahí se hacían las ceremonias y ya, ¿no? O se observaban a los astros o se defendían los territorios. Es distinto a decir que ellos cargaban de energía y entonces por eso hay que ir a hacerlo, ¿no? No necesariamente, bueno, no era así esa interpretación, eso es lo que se entiende arqueológicamente hablando. Entonces, bueno, ahora les quiero contar este otro, es un minutito nada más, pero yo creo que la riqueza de las imágenes pueden ayudarnos mucho a seguir como que generando esta idea de que tú puedes encontrar en estos espacios
cuando se celebra el equinoccio, precisamente el equinoccio de primavera. Entonces, bueno, les voy a compartir ahora esta otra imagen, a ver qué les parece. Ay, ya la perdí, espérenme un tantito. Luego esto juega sus bromas. Ya está aquí. Ok. Ok, entonces, bueno, se los voy a... A ver, ya nada más les ajusto el sonido para que pues... Yo no lo veo, Rosy. ¿Tú lo ves, crees? Ah, ya, ¿Verdad? es que, Ah, ya, ahora sí. como habíamos hablado de brujería recientemente, Sí, estamos así como todavía con el rezago. sigue la energía. Bueno, les voy a colocar el sonido, un segundito nada más. Aquí y ahora. Para que nos llene con energía, con sabiduría, por todas mis relaciones con Quetzalcóatl, Al rumbo del color rojo. donde nos encontramos con la lucha interna de nuestro ser. Ok, súper breve, un minutito, pero yo creo que si escuchan esos tambores, pues yo creo que algo nos dicen. Bueno, a mí sí me emociona bastante observar las danzas, ¿no? Las danzas tienen un sentido por el cual se realizan los instrumentos, los pasos que se utilizan, por qué se hacen las danzas en estas zonas. Entonces, sobre todo quienes son danzantes, visitan muchos estos espacios porque son espacios ceremoniales y así como visitan una zona arqueológica, pues también se pueden ir a un templo católico, ahí en el atrio, estar bailando y demás, ¿no? Entonces, ellos están en muchos lugares manteniendo viva la tradición, sobre todo tratando de hacernos que nos llenemos de orgullo, enalteciendo precisamente estos valores de esta visión mesoamericana, ¿no? De lo que es la danza, el baile, la música y cómo es que se ofrecen en ritualidad cuando llega precisamente el equinoccio de primavera. Entonces, bueno, pues es como para darnos nada más ahí como esta idea, ¿sale? ¿Vamos bien, chicas? Ya está Perfecto. para acabar. Entonces, bueno, pues déjenme, les recupero aquí la información de nuestra presentación. Aquí está, para volvérselas a compartir, para poder entonces ya irnos hacia el cierre de esta plática. Ok. Bueno, pues aquí está. ¿Qué otros actos simbólicos podemos nosotros realizar para poder recibir el equinoccio? Digo, si no podemos irnos a una zona arqueológica, porque pues ya lo hemos dicho, pues no estamos ahorita como para irnos a congregar, pero sí podemos hacer diferentes actos que además de ser simbólicos, también son actos compensatorios, ¿no? O sea, lo que cada quien busque, esa será la respuesta que va a encontrar. Entonces, podrás encontrar muchísimas sugerencias. Durante el equinoccio es importante, nos dicen en términos generales, mover la energía. Por lo tanto, importante es limpiar para agilizar los flujos dentro del hogar. Entonces, todo aquello que se fue acumulando, pues ojalá se pueda tener la oportunidad de sacarlo para poder renovar todo aquello que ya está roto, que ya está viejo, que ya está gastado, pues ya cumplió su ciclo y entonces ahora sí hay que generar esta renovación, ¿no? Esta limpieza general, el abrir las ventanas, el permitir que entre la luz solar, ¿no? Permitir que se llene como de esta vida de la que estamos hablando, ¿no? Que es lo que nos transmite el cambio de estación. Los ritos con danzas, ¿verdad? Si es que pues, se pueden, no se pueden observar, bueno, pues estarían interesantes, ¿no? Poderlas ver o en todo caso, ¿por qué no? Hasta ponernos ahí en nuestros hogares a hacer algo que tenga que ver con esto, con sentirnos reanimados, porque hemos pasado un tiempo difícil y lo que necesitamos es eso, sonreír, reanimarnos,
entender que la vida sigue, que el ciclo continúa, que lo que se cerró, pues ya se cerró, y lo que tenga que seguir, pues hay que hacerlo con todo el amor y la entereza, porque pues mientras haya vida, pues siempre habrá una experiencia que estará ahí esperándonos, ¿no? Bueno, por otra parte, dice salir de la oscuridad de nuestros miedos, de nuestra ignorancia, incluso de nuestros pensamientos negativos. Digo, nuestra ignorancia no es en el sentido de ser como peyorativos, sino más bien de lo que no sabemos. Esa es la idea de la ignorancia, ¿no? De permanecer en una ignorancia. Hay cosas que no sabemos, no, tampoco podemos pretender que todo lo podemos conocer. Sin embargo, hay cosas que tal vez no habíamos considerado porque no las habíamos visualizado en nuestro horizonte cotidiano, y a lo mejor es el tiempo de hacerlo ya, ¿no? O sea, de ponerlo ahí en esos pendientes de qué requiero hacer, a lo mejor reencontrarme conmigo, mejorar mis relaciones personales, tal vez cuidar un poco más, pues no sé, mi vida, ¿no? O sea, nuestra vida en general, y esto se promueve mucho con estas pláticas que gracias a Pretan llegan para todos, que es precisamente tratar de tener un estilo de vida distinto que todos merecemos, y que quizá a lo mejor entre que estamos apurados por cosas, preocupados por situaciones, de repente molestos con aquello que pueda estar pasando a nuestro alrededor, atorados en algún tema, que también hay esta posibilidad de ofrecernos un poco de bienestar para que entonces podamos salir de eso que no sabemos y entonces poderlo integrar cambiando nuestros pensamientos para llenarnos de esta luz y de esta energía renovada a la que nos llama precisamente la celebración de la primavera. Las flores, los colores y los sabores, pues en esta temporada abundan. Entonces, pues ojalá las podamos identificar, los podamos disfrutar y sobre todo los podamos preservar en nuestra memoria no solo a corto, sino a largo plazo, ¿no? ¿Qué se siente comer una fruta? ¿Qué se siente olerla precisamente, oler las flores, poner en nuestra casa flores, a lo mejor adentro, agradecer esa vida, cuando vayamos hacia la calle, poner más atención en el trinar de los pájaros, no sé, o sea, está lleno de muchas cosas, y además la abundancia de alimentos que se permite en esta temporada del año nos permite también llenarnos de estos sabores y pues celebrar en pocas palabras la vida, que eso es un tanto más tanatológico, más que antropológico. ¿Y por qué no? Bueno, pues lo antropológico es que somos los seres que estamos en busca de algo, ¿no? De encontrar este sentido de por qué existimos. Entonces, pues tenemos la posibilidad de la renovación de estos ciclos. Pues, esa es la invitación en general, ¿no? Con esta plática de cómo por qué ir a las zonas arqueológicas. Bueno, pues la energía, que si esto de la energía será cierto, pues somos energía. Entonces, solamente les pongo eso en el horizonte del pensamiento, ¿no? Somos energía. Entonces, pues si alguien lo quiere creer y si alguien decide no creerlo, muy respetable. Lo interesante es que hemos transmitido históricamente como cultura, que no somos el único pueblo que hace algo al respecto, sino hay otras manifestaciones, todas igual de interesantes. A final de cuentas es la renovación de la vida, de los ciclos, llamarnos a tranquilizarnos quizás, ¿no? Y entonces poder como recuperar esta visión de lo que nos rodea. Y ojalá podamos tener ese contacto natural, no solo decir que te vas a una zona donde haya naturaleza, la naturaleza propia del ser. O sea, necesitamos contactar con nosotros también, ¿no? Y eso es difícil, es complicado, sin embargo, pues estamos invitados a hacerlo y ojalá lo podamos lograr. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la invitación en esta ocasión para poder hablar de este tema y pues ojalá que nos llevemos un mensaje positivo para aplicarlo a nuestra vida y sobre todo que vamos a darle pues le vamos a dar inicio a este otro ciclo, ¿no? Que se abre con este cambio de las estaciones. Aunque de repente que llueve y que medio hace frío, pero bueno, a final de cuentas es la entrada oficial de lo que conocemos como el equinoccio de primavera. Pues muchas gracias, chicas. ¡Bravo! Pues aquí todo el equipo de Pretan te echa flores y muchísimas gracias por esta plática llena de positivismo y de buena energía. ¿No, Carlis? Sí, no, de verdad que te luciste, diste mucho más, como siempre, te superaste, como siempre, con la información, porque me encanta justamente, por eso te aman también y te piden, y por eso estás aquí cada mes,
porque no solamente das datos culturales, datos históricos, o sea, no solamente los datos como tal, sino le echas justamente esa buena vibra y creo que justamente el complemento tanatológico hace que se amplíe todavía más, pues sí, cada dato que nos vas dando, ¿no? Y en este caso me voy enamorada del tema. Muchísimas gracias, de verdad, porque también Rosalinda estaba ocupadísima, o sea, ocupadísima. De hecho, cambiamos fecha un poquito y todo. Entonces también, mil gracias a ti, Rosy, por haber estado aquí. Sí, 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 por darnos el tiempo, por darnos tu espacio, tu conocimiento. Y pues, ¿tú quieres echar las porras a Pretangres? Sí, muchas gracias a Pretan por traernos este mensaje positivo, para invitarnos a hacer cambios en nuestra vida, así como vimos que la primavera viene con un ciclo ligado con el cosmos, renovador, también en nuestra vida, ¿no? Que la tomemos esta nueva primavera en este año tan especial como una oportunidad para hacer cambios en nuestra vida, cambios positivos. Y estas pláticas, gracias a Pretan, son una gran oportunidad para nutrirnos, para alimentar nuestra alma y ser cada vez mejores personas. Sí, las hacemos con el corazón y por eso buscamos expositores que también vengan a hacer las cosas con el corazón. Entonces, Rosalinda es un gran ejemplo de ello. Aquí están sus datos. No tiene redes sociales, la voy a hacer que abra. Bueno, pero me ayudas a administrarlos. Sí, ¿verdad? Pero bueno, están sus datos por si gustan contactarla, ya que es también conferencista y bueno, docente igualmente, entonces ahí deja sus datos. Y los datos de Pretan son para la ayuda que necesiten, muchachos. Si es la primera vez que nos están viendo, muchas gracias por vernos. Y justamente estamos llenos de gente que hace cosas con el corazón. Hay gente que es psicólogos, hay tanatólogos, tenemos también nuestros financieras que nos ayudan también con esto de acomodar nuestro dinero. Entonces, lo que gusten en los contactos de Pretan o aquí en los comentarios nos lo dejan, estamos al pendiente. Y seguro si necesitan algo, aquí lo tenemos, aquí lo encontramos. Entonces, para eso estamos aquí, muchachos, para servirles y para que si buscan alguna ayuda de lo que sea, seguro aquí lo podemos encontrar. Entonces, mil gracias también a ustedes por vernos, ya sea en vivo o sea en repetición. Muchísimas gracias, porque acuérdense que se queda grabada. Pues no sé, Gres, bueno, tenemos algunos comentarios. ¿Quieres decirnos algunos, Gres? Sí, además de todas las porras, que si nos pudieras ampliar un poco el significado de la serpiente, ¿por qué es tan importante la serpiente? Ya, Kukulcán, sí, es la serpiente emplumada en la zona maya. Lo que, hay una cuestión interesante de lo que es el cambio de los nombres de las deidades, sobre todo si es zona centro, zona sur. En pocas palabras, esta serpiente emplumada es así como una asociación con el Quetzalcóatl, ¿no? De la zona centro. Entonces estamos hablando de, en este sentido, dioses creadores. Estamos hablando de aquellos que, como nos decían ahí en el video, una vez que baja y toca la tierra, la está fecundando. Entonces, estos dioses creadores no solamente originaron al hombre, sino también generaron, bueno, que era la época del hombre, generaron también su alimento para que pueda existir. Hay una leyenda, pues acá ya no, para no ampliarnos mucho, que se llama la del quinto sol, que es precisamente esta interpretación de cómo se da en una calendarización, diferentes soles entraron para poder llevar a cabo la vida, pero eran diferentes intentos por crear a la humanidad hasta que llega ese quinto sol en el que a través del sacrificio, por ejemplo, en la zona centro Quetzalcóatl, es que da precisamente el origen de esta vida, de esta existencia. Entonces, esa es la
importancia, en este caso de la serpiente que está bajando, ¿no? Y que se ve así como en la escalinata, va bajando y llega hacia la base. Y entonces en esa base precisamente es ahora sí la fertilidad de la tierra. Para los pueblos mesoamericanos el tema de la fertilidad era muy importante. Y creo que en su momento habíamos comentado que los dioses tienen su parte masculina y femenina, porque hay una visión andrógina de los mismos, en la idea de dualidad y no de separación. Entonces, la parte de la mujer y del hombre están muy vinculadas. Por eso es que esta parte del dios creador y el elemento simbólico que fertiliza, que es la tierra, que es el elemento femenino, ¿no? Entonces, aquí está como esta conjugación y está esta parte de lo que es ¿cómo podemos decir? Como la simplificación en ese sentido, ¿no? Simbólica de lo que cada dios representa, porque además los dioses de aquel entonces estaban vinculados con la naturaleza, o sea, que es la parte que estamos destacando en este momento, ¿no? De la importancia de nosotros con la naturaleza, ese vínculo, con la lluvia, fuego, que, bueno, que es la representación del sol también, o de la guerra, por ejemplo, ¿no? Con el elemento de la agricultura, bueno, los elementos que están vinculados a la agricultura, o sea, todo eso que está relacionado a la naturaleza, pues tenían sus diferentes nombres y a final de cuentas había como, digamos, una especie de interpretación general en el que se identificaban cuáles eran esas jerarquías de esos dioses, ¿no? Esas narrativas se explican en las visiones teogónicas, o sea, en el origen de los dioses, cómo es que surgieron ellos, quién les dio vida y a quiénes dieron vida si son dioses creadores, por ejemplo. Entonces, hay una mitología, la mitología mesoamericana es muy amplia y además es diversa, además de interesante, y pues ojalá que se animen a buscarla también, ¿no? Para poder, pues no sé, o sea, para cambiar de tema nada más, ¿no? Por el hecho de conocer un tanto más de lo que somos como cultura, ¿no? Esta gran riqueza histórica que tenemos. Híjole, de verdad, o sea, entonces, ¿yo qué les puedo decir? O sea, o se ama la cultura, pues claro que se aman estas manifestaciones y se quiere saber un poquito más de la historia, ¿verdad? Y yo creo que eso nos va a llevar a la búsqueda. Ay, sí, muchas gracias. Hubo un comentario acá en la página de Facebook de Pretan, es Angelus Landín y dice, hola, felicidades. Y emojis así bonitos con una rosita y un corazoncito. No sé para quiénes son o para las tres, pero bueno. Muchas gracias, Angelus. Nos quedamos con los corazoncitos. Exacto. Pero muchas gracias. Oye, Rosy, y también, bueno, si no podemos salir a lugares prehispánicos, pues también se vale, ¿no? Hacer unos rituales en casa, la famosa limpieza primaveral, momento de deshacerse de ropa que ya no nos queda, cosas a las que nos aferramos y que nos resistimos a botar. Hablando de ciclos y de renovación, pues es momento de liberar cosas materiales, ¿no? De liberarnos a nosotros de las cosas que nos estorban y que nos atan. Totalmente de acuerdo, así es. Y Esa es la aparte de lo que decían ustedes, creo que también podríamos, no sé, prender una vela, un incienso, si tenemos alguna campanita o sea, esos sonidos que son como renovadores también, ¿no? De energía, porque de una u otra manera, pues ya somos muy internacionales, muy mundiales, pero aparte creo que la cultura de nuestros ancestros aquí en México, pues también incluye el incienso, ¿no? O sea, no de la misma manera, obviamente, pero era algo parecido, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Sí, son elementos ¿cómo se dice? De purificación, cuando se puede utilizar un saumerio y entonces empezar pues recorrer los espacios, recorrer nuestro cuerpo, hacer como esta especie de limpieza, en pocas palabras, para poder entonces lograr el equilibrio, vincularnos con esta parte sacral a la que se puede y se quiere acceder. Eso se hace mucho, por ejemplo, antes de empezar las danzas rituales, ¿no? Se tiene que saumar a los que van a danzar, por ejemplo, y se pide a los
puntos cardinales, se ofrece ese incienso, ese copal, se ofrece el sahumar entonces, todo el espacio, y es bien interesante cuando vas escuchando cómo están los tambores, cómo están los caracoles, empiezan a hacer el movimiento con el medio, de verdad que pues si somos así como que nos gusta usar la imaginación, yo creo que nos ayudan como a tratar de imaginar si nos remontáramos al pasado, que a lo mejor así eran las cosas, que tal vez así era como se veían, y sobre todo con esta seriedad y este gusto con el que ellos lo realizan, pues sí, es un elemento de purificación también, ¿no? Poder pasar por toda la casa del saumerio, pues digo, si alguien lo quiere hacer, pues son actos simbólicos que decíamos, cada quien decide qué le gustaría, a lo mejor no se llena su casa con flores adentro, o tal vez, no sé, pone una jarra pues con agua y le pone limones adentro, y además de que es agradable a la vista, también se habla de estas cuestiones de energía y demás, entonces, o sea, hay muchas cosas que pueden hacerse ahí y se van transmitiendo, ¿no? A veces como que la amiga te dice y de repente como que la vecinita hizo el comentario y tal vez la abuelita nos dice otra cosa y entonces pues lo que cada quien quiere integrar está bien, ¿no? Para el propósito que quiera lograr, está bien. Entonces, digo, ya le puse ahí, decíamos, estos juicios de valor, ¿no? Pero a veces como que nos vamos con la referencia, ¿lo estaría haciendo bien o estoy mal? Lo que necesites, pues era lo correcto entonces, ¿no? Por ponerle otra palabra, pues es lo que requieres. Entonces, pues adelante y más si no estamos dañando a nadie. Sí, ¿no? Lo Cada que quien- te sirve, ya con Ujú. eso. Si tú sientes que a ti te sirve, pues seguramente a ti te estará sirviendo y eso es lo que cuenta y eso es lo que vale. Sí, estamos buscando ese equilibrio. Bueno, tenemos unos últimos comentarios. ¿Me quieres ayudar, Gres, a decir algunos? ¿O los digo ya yo para despedirnos? Sí, Ah, vas. sé que andas complicando un poco ahí, sí, Gres, perdóname. Bueno, yo antes de despedirnos, bueno, nos escribieron aquí, pero es por parte de nuestro equipo. Son varios mensajes, se los voy a decir todos. Primero es un mensaje de energía positiva, porque lo que queremos es que se genere amor y prosperidad para cada uno de ustedes que nos están viendo y bueno, también para nosotras, ¿no? Que es el tiempo de sembrar cosas nuevas, que despierte todo lo dormido, que nuestra mente y nuestra actitud siempre estén en primavera, no importa la edad que tengamos, que nuestra mente y nuestra actitud siempre estén en primavera. Y bueno, que el equipo festeja dice, con las 3 guapísimas flores que están transmitiendo. Muchas gracias, equipo. Y finalmente que las flores vayan dentro de nosotros. Entonces, pues muchas gracias, equipo de Pretan, porque de verdad, aparte de hacernos que transmitamos y lleguemos a tanta gente, también nos echan flores a nosotras. Muchas gracias. Y pues no sé si quieren decir unas últimas palabras ya para cerrar y terminar la conversación de hoy. Pues hacer la invitación para todos a que la primavera siempre está viva en nuestros corazones, ¿no? ¿Y cómo? Pues cultivando las flores de la bondad, las flores de la compasión, del amor y de la paciencia hacia los demás y hacia nosotros mismos. Así es, totalmente de acuerdo con ustedes. Pues tenemos la oportunidad de, si así lo queremos, empezar a renovarnos, ¿no? No es fácil, cualquier cambio a veces da mucho miedo, sí entiendo esa parte. Hay cosas que, como ustedes ya lo dijeron, nos atan y nos atan con mucha fuerza. Siempre tenemos la posibilidad de hacer algo distinto, aunque a veces parece que no. O sea, a veces estamos, creo que, demasiado abrumados y ensimismados en muchas cosas. Ojalá que podamos hacer más liviana la carga para que entonces a partir de eso, esas ataduras pues puedan soltarse más rápido, ¿no? En este sentido, siempre estamos en esta posibilidad de renovarnos a través de eso que buscamos todos, ¿no? Bienestar, y eso se logra adaptándonos. Ojalá que tengamos siempre esa posibilidad, ¿no? De poder adaptarnos y pues a lo mejor a veces hasta arriesgar un poquito para que podamos estar mejor.
encontremos ese equilibrio, de verdad que sí, que sea un buen inicio de nuevo ciclo en ese sentido, ¿no? Lo que las culturas marcan por tradición y por historia, pues ojalá lo podamos aprovechar y que sea funcional para nosotros. Así es. Ay, muchas gracias. Pues yo, ¿qué les digo? El 20 de agosto, o sea, el día de mañana, se van a cumplir 7 meses de la primera plática que hicimos. Sí estoy bien, ¿verdad? Agosto, septiembre. Sí, 7 meses. Pero no sé si agosto es mañana. No, Mañana es marzo, Carlita. No, me refiero a que en el 20 de agosto, o sea, se hace 7 meses. Dije, ¿sí son 7 meses? Sí, sí son 7 meses. Hace 7 meses comenzamos con la primera transmisión de estas pláticas, conferencias, empezamos diciéndoles, ahorita ya estamos diciéndoles pláticas porque nos gusta creer que estamos conviviendo. Entonces, cada que invitamos a una persona nueva, y también cuando empecé yo, pues todos moríamos del miedo. Entonces, queremos hacer crecer todavía más este proyecto y creo que es una muy buena etapa justamente, Rosalinda. Muchas gracias por la plática y los invito a todos ustedes a que si quieren ver nuestras pláticas pasadas, porque igual algo les sirve, y los invito a seguir viéndonos. Procuramos hacer una plática a la semana. Entonces, estén al pendientes de las redes sociales. Les sugiero Pretan con doble T. Y si no, también en Mi Vida Plena y Mi Cuidado Personal, denles like y ahí les van a aparecer las notificaciones cuando tengamos una plática nueva. De verdad que todas las pláticas que hacemos es justamente para distraernos un rato, para aprender también algo nuevo y pues todo lo hacemos con el corazón aquí en Pretan. Entonces, los invito a que nos sigan todavía. Vamos a seguir haciendo cosas nuevas, invitando gente nueva también y también invitando a las mismas porque nos encanta gente como Rosalinda. Gracias. Muchas gracias a ti, Rosy, y muchas gracias a los que nos vieron. Nos estamos viendo. Cuídense.